Bienvenidos al curso de primeros auxilios. Soy María Victoria Simón García, médico especialista en medicina del trabajo y profesora de Bureau Veritas Business School. Hoy vamos a hablar de otro capítulo importante dentro de los primeros auxilios, que son los esguinces, luxaciones, fracturas y algo muy importante que es el traslado de accidentados. Primero recordaremos brevemente lo que son los primeros auxilios. Los primeros auxilios son la primera asistencia que brindamos a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina en el lugar de los hechos y hasta la llegada de las asistencias especializadas. Las articulaciones son unas estructuras que unen las terminaciones de los huesos. Son las uniones entre huesos y están sujetas mediante unos ligamentos. Ahí tenemos en esta imagen la terminación de un hueso, el empiece del otro, y cómo están unidos por unas estructuras fibrosas que se llaman ligamentos. ¿Qué es un esguince? Un esguince es la rotura parcial o total de esa estructura que sujeta la articulación que llamamos ligamento. Se pueden romper cuando sobre esa articulación incide una fuerza importante que hace que esas estructuras ligamentosas puedan romperse. Ahí tenéis varias imágenes de cómo se puede romper ese ligamento, bien por eversión, bien por anteversión o bien incluso por rotación. También veis en esa imagen cómo queda una pierna, un brazo o en este caso un tobillo en el momento en que se produce un esguince. Aparece hinchazón, hematoma incluso, hay dolor y prácticamente no se puede mover. Dependiendo de hasta dónde se rompa el ligamento, vamos a hablar de esguinces de primer grado, en el que hay poca sintomatología, simplemente hay dolor y un poco de impotencia funcional. Se aplicará hielo y se vendará durante unos días para evitar que pueda moverse esa articulación. Después hay esguinces de segundo grado, en los que ya se han roto más fibras ligamentosas, y ahí aparece mucho más dolor, hay mucha más inflamación, hay más hematoma, hay mucha más deformidad y sobre todo hay una gran impotencia funcional. Prácticamente la persona no puede mover la articulación que se ha producido el esguince. Y cuando el esguince ya es de tercer grado es porque se ha roto totalmente el ligamento y se produce mucho más dolor, más inflamación, más impotencia, y aquí ya el tratamiento es quirúrgico. Hay que operar, hay que unir ambos extremos de ese ligamento para poder restablecer la funcionalidad de la articulación. Las luxaciones es un grado, digamos, menos grave que el esguince. También se produce una fuerza de choque y la articulación se puede trasladar, se mueve, pero no se llega a romper el ligamento. Ahí veis en esa imagen que queda una deformidad, hay un desplazamiento de la articulación, pero no se llega a romper. Una articulación o una luxación, que se maneja o que vemos muy frecuentemente, sobre todo en las urgencias de pediatría, son las llamadas pronaciones dolorosas. Es el típico tirón que se hace del niño, un niño pequeño, que se le tira porque se va a caer, y entonces lo que hemos producido ha sido una luxación del codo, se desplazan los huesos, el cúbito y el radio frente al húmero y se produce esa pronación dolorosa. Las manifestaciones sintomáticas son las mismas, hay dolor, hay tumefacción, hay deformación y hay acortamiento del miembro. Hay una ligera acortamiento de la extensión del miembro. El tratamiento, insisto, es el mismo para un lado que para una lesión que para otra. Para los esguinces, no olvidar poner el hielo en la zona lesionada, cubrir con un vendaje compresivo y trasladar al accidentado a un centro médico si es que efectivamente la sintomatología es muy llamativa. Las luxaciones no debemos reducirlas. Cuando vemos que hay una deformidad de esa articulación porque hay un desplazamiento, nunca debemos reducirlas. Vendaremos con vendas para inmovilizar lo más posible esa articulación y lo llevaremos lo antes posible a un centro médico. Como norma general vamos a quedarnos con esta idea de que toda lesión musculoesquelética vamos a tratarla como una fractura porque realmente no sabemos si lo que hay debajo de esa articulación es un esguince, es una luxación o incluso es una fractura. Entonces vamos a tratarlo siempre como lo más grave que sería la fractura.